Seguimos con la ponencia de la doctora Modena Tejano. Ella se licenció, hizo su maestría y doctorado en filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Su eje de investigación ahorita son los indicadores de la configuración epistemológica de una nueva época. Yo quería hacer referencia a la relación de la obra de Marx, algunos de sus textos, y Michel Foucault. La primera vez que yo leí un texto de Michel Foucault fue una parte de la Arqueología del Saber, en donde hace la referencia entre lo que es ciencia, ideología y saberes, y lo que él señalaba ahí respecto de la ideología como una forma de conocimiento sociocultural a partir de la cual se construye el conocimiento científico, que es muy poca cosa comparado con el saber que integra la totalidad de conocimientos disciplinares y también la integración del conocimiento sociocultural. Yo me decía a mí misma, en realidad se ha robado tantas frases de Marx para poder hacer esta exposición que ya podría haberlo citado. Después me di cuenta de que uno de los presupuestos de la construcción del planteamiento teórico de Michel Foucault era precisamente esta idea de no vamos a someternos al imperio de las ideas de los teóricos del pasado, sino que vamos a tratar de pensar por nosotros mismos. Entonces, por esto es que Michel Foucault no cita a los otros autores. A veces los refiere cuando en realidad son gente que él respeta teóricamente, pero en general trata de omitirlos, porque para él lo que es relevante es simplemente recuperar las ideas que a él le sirven, y en este contexto de tratar de ver qué es lo que le sirve, ir colocando ideas que le permiten apoyarse en los otros y construir su propia perspectiva de análisis. Fundamentalmente lo que Foucault está recuperando en esta idea de ideología de Marx es la cuestión del poder, la cuestión de una forma de dominación que comienza muy sutilmente a partir de los presupuestos normativos con los cuales nosotros vamos armando nuestras relaciones sociales, que se van colando en nuestra vida cotidiana, que parecen que forman parte de nuestro ideario personal de toma de decisiones, pero que en realidad han sido construidos antes a partir de marcos estructurales que tienden a no permitirnos ver ciertas consideraciones de dominio, de control social, que tienden a presentarnos la realidad como una realidad de libertad, cuando en realidad tenemos muchas limitaciones para el ejercicio de nuestra actuación social, para la expresión de nuestras ideas, o para la propia presentación de análisis teóricos y de propuestas de resolución de los problemas que encontramos. La noción de el poder es en realidad el elemento central del análisis de Foucault, que se expresa en los discursos, que son discursos de todo tipo, discursos de toda índole, pero fundamentalmente los discursos que analiza Michel Foucault son discursos de la vida cotidiana, del sentido común. A Marx lo que le interesaba era cómo estos discursos nos estaban mostrando como si fuera nuestro deber ser, lo que en realidad era una forma de dominación por la relación laboral, la explotación, la plusvalía. A Michel Foucault lo que le interesa es cómo en estos discursos se cuelan los valores normativos, cómo se cuelan esta jerarquía de tareas y de acciones y de presupuestos personales que nosotros pensamos que hemos pensado por nosotros mismos, pero que forman parte de un contexto sociocultural que nos ha estado nutriendo y del cual nosotros no nos hemos percatado qué tanto está oprimiendo lo que nosotros señalamos. Marx tiene una frase muy poco citada que señala poco más o menos que las ideas pueden ser ideas muy peligrosas, pero las ideas más riesgosas de todas son aquellas que han conquistado nuestro corazón.
porque las que conquistan nuestro corazón son aquellas que se meten hasta dentro de nosotros mismos y que dirigen nuestra actuación y estamos controlados o dominados por ellas. Él estaba pensando en la pasión por la revolución y la transformación del mundo cuando escribía esto. Michel Foucault está tratando de expresar esta frase a partir del análisis que realiza en diferentes situaciones históricas sobre dos puntos fundamentales: cómo se han ejercido las formas de control social a través de los tiempos, y número dos, cómo se ha construido el inicio de lo que él denomina umbrales de epistemologización, o sea, el arranque de las disciplinas científicas, que supuestamente en tanto conocimiento experto nos indican cómo debemos de actuar, pero es un deber impositivo desde el punto de vista de los saberes. ¿Cómo podemos nosotros revelarnos o rebasar esto? Con más conocimiento, o sea, solo la suma de conocimiento que nos permita tener un criterio propio, que nos permita tener capacidad crítica. Entonces, la propuesta de Foucault, aunque de entrada parecía una propuesta simplista en los años 80, terminó por convertirse en la teoría de tránsito de todos los que fuimos viendo perder nuestro objeto revolucionario de estudio y de nuestra militancia política, y comenzamos entonces a construir este tipo de análisis que son reflexiones y críticas fuertes, duras, pero que son discursivas fundamentalmente. O sea, lo que Foucault nos aporta es esta posibilidad de emplear los discursos de cualquier índole como un arma crítica transformadora de los procesos reales. Si nosotros le hubiéramos preguntado a Marx si el discurso era suficiente para transformar el mundo, pues ya tenemos la tesis 11 sobre Feuerbach, que no, pero tenemos que comenzar por algún lado. Y el algún lado en una sociedad en la cual el paradigma del comunismo científico se veía muy lejano y la sociedad del socialismo real, que sería muy defectuosa, pero era el único socialismo que teníamos a la mano, se nos derrumba en el año 89, lo que nos queda ahora es tratar de reestructurar las demandas y las exigencias sociales en función de discursos que contengan la exigencia de que el poder, porque nosotros, los muchos, lo estamos solicitando, reconozcan que necesitamos relaciones de derechos humanos y de mejora general en las condiciones de vida, económicas, etc. Una diferencia importante vista hasta aquí entre Marx y Foucault es que el análisis de Marx es un análisis que parte a mitad del siglo XIX, que es vigente hasta la caída del estado de bienestar y del derrumbe del socialismo real, porque se estructura en función del análisis del trabajo y las relaciones sociales que de él derivan. Mientras que para Michel Foucault, justamente en el proceso de transición de mitad del siglo XX y lo que va después del socialismo real y el estado de bienestar, figuras que los teóricos contemporáneos terminaron por denominar estado interventor, lo que tendríamos que señalar en Michel Foucault es que ya no está centrando su análisis en las relaciones de trabajo, porque las crisis económicas, tanto en el capitalismo como el socialismo, lo que hacen es expandir o explotar o expulsar las relaciones sociales de lo que es solo el orden económico. O sea, el creciente número de personas desempleadas tienen que reconstruir su vida en función de sentidos extralaborales. Y entonces, lo que ocurre con esto es que la parte de la vida laboral se convierte justo en lo que Marx había dicho originalmente, es una parte de la vida. La vida en realidad comienza cuando comienza el tiempo libre. Y entonces, en Foucault lo que tenemos es este discurso de la vida que transcurre afuera de las relaciones laborales.
no es que se acabe el trabajo para siempre, es que el eje analítico que centra el sentido de la vida de las personas y que nos permite comprender las relaciones sociales cambia del trabajo hacia el propio individuo. Y entonces cambia del deber ser laboral, normativo y todo lo que implica a el hedonismo. Esto, justamente, Foucault es maestro de Lipovetsky, que es el filósofo sociólogo que nos propone la figura del individuo hedonista para explicarnos las relaciones contemporáneas. Entonces, lo que quiero que vean es que son presupuestos del marxismo, fundamentalmente del primer marxismo al que estaba mencionando Othon, este primer marxismo humanista, filosófico, centrado en la búsqueda del sentido de la vida, la justicia, la equidad. Esta es la parte que se está recuperando, pero no se está recuperando con una bandera política, sino se está recuperando con una bandera de salvemos nuestra vida personal y salvémosla en calidad de colectivos. Esto nos lleva, por ejemplo, a otro tipo de análisis, analogía que podríamos establecer entre la propuesta de Marx y la propuesta de Michel Foucault. En Marx hablamos, todos tenemos conocimiento de que él sostiene esta cuestión del valor de uso y el valor de cambio. En Michel Foucault lo que tenemos son verdades de uso y verdades de cambio. Es decir, que lo que vale en una verdad no es el dato específico de su inscripción en un contexto disciplinar y la validación que los científicos hagan de sino yo, ¿para qué voy a usar este conocimiento científico? O sea, es bajar el conocimiento que llamamos de los sistemas expertos hasta la vida cotidiana. ¿Me está ayudando o me está entorpeciendo el hecho de que yo tenga un teléfono con tecnología informática que me molesta a cada rato para que yo siga trabajando cuando ya estoy en mis tiempos de descanso, ¿no? Entonces, la valoración de lo que es la verdad no es en Foucault nada más algo que tenga que ver con la construcción de la ciencia, sino la verdad importante para Foucault es la verdad que nosotros damos como moneda de uso en los intercambios y acuerdos colectivos que vamos construyendo y en este sentido de reconstrucción de la sociedad que podemos ir definiendo poco a poco. Hay un elemento más importante y bueno, todos sabemos que a Marx lo que le preocupa es la acción política colectiva y la gran transformación del mundo. A Michel Foucault, digamos que ante la depresión terrible de lo que significa ver el paradigma del marxismo destrozado, lo que le queda por construir y por plantearnos, por presentarnos, es la microfísica del poder. Entonces, la microfísica del poder son estas relaciones microscópicas de persona a persona, donde no tenemos que estar delante de un patrón para decir, es que es la relación obrero-patronal de Marx, ¿no? O es la relación de dominio del político o del representante sobre sus representados, como también había señalado antes Othon. No es solamente esto, esta es una relación evidente de poder, y está ahí presente, pero cuando nosotros estamos en nuestra casa, en las discusiones, cuando nosotros concedemos poder, cuando nosotros concedemos que alguien tiene la razón, cuando en una discusión no nos dejan ganar un debate, aquí se están expresando relaciones de poder que son microscópicas. Esta es la microfísica del poder. Cuando alguien sostiene que las mujeres tienen que vestirse como mujeres y los hombres como hombres, y que si yo soy hombre no puedo vestirme de mujer, o si soy mujer no puedo vestirme de hombre, esta es una imposición de poder. Entonces, cuando Michel Foucault analiza esta microfísica del poder, abre un campo de análisis que resulta muy rico para el feminismo, el movimiento lésbico gay, los bisexuales, transexuales, etcétera. Todos estamos metidos en esta, vamos a tratar de ver
cómo se establecen estas relaciones de poder que resultan más tiránicas, más autoritarias, porque no hay nadie que entre, ¿no? Porque, fíjense bien, hasta los años 80, una cosa es el espacio público, que tiene sus reglas, sus normas, otra cosa es el espacio privado, en donde hay uno que manda, generalmente es él, uno, hombre, proveedor, padre de familia, ¿no? El movimiento feminista logra transformar esto, ¿no? Y lo transforma, bueno, en diferentes niveles, en unos lugares está más avanzado, en otros menos, en unas familias más, en otras menos, pero este ejemplo del feminismo nos sirve para mostrar cómo, cuando Foucault habla de microfísica del poder, habla también de formas de resistencia a las innovaciones en los conceptos y en la acción, pero también de formas de transformación de estas imposiciones de poder. Entonces, la estrecha relación que existe entre espacio público y espacio privado, de pronto se expresa cuando las feministas, Hannah Arendt específicamente, señala: no debería de existir esta distancia, porque el espacio privado debería de ser tratado como si fuera un espacio público, y el espacio público como si fuera un espacio privado. Por eso es que ahora tenemos esta integración de estos dos espacios, y por esto es que hoy publicitamos todos los problemas al interior de lo doméstico y tratamos de corregirlos, ¿no? El bullying, y fundamentalmente acciones como la violencia, golpear, acoso sexual, pero también acoso psicológico, acoso económico de alguno de los miembros de la familia sobre los otros. Estas formas de ejercicio de imposición de poder son formas que implican una lucha, ¿no? Para Marx ya el esquema de la lucha de clases podía aplicarse también al interior de la familia. Bueno, todo el mundo tendría entonces al padre de familia como el gran tirano contra el cual había que insubordinarse. Esto es un poco lo que está permitiendo Michel Foucault que se explore y que salga, ¿no? El poder entonces es un poder que, a diferencia de Marx, que lo veía prioritariamente en la esfera económica política, dada, insisto, esta falta de una utopía marxista o izquierdosa que nos dijera hacia dónde continuar, entonces se ha volcado sobre los aspectos socioculturales. Esto es lo que ha permitido la obra de Michel Foucault. En Marx, la crítica revolucionaria era lo que constituía el eje fundamental de todos sus escritos, ¿no? O sea, criticar a todos los que escribían en contra de él, a los anarquistas, acabamos de ver, ¿no? Criticarlos a todos y mostrar la validez del proyecto revolucionario. En Michel Foucault, la crítica no puede ser una crítica revolucionaria política, sino lo que tenemos es una crítica específica que se contextualiza en cada uno de los ambientes donde nosotros tenemos discusiones, ¿sí? O sea, es una microfísica del poder que está acompañada de una discusión crítica para tratar de mostrar que ese poder no puede ser un poder absoluto, ¿no? Para que nosotros podamos ir encontrando sus grietas y podamos ir construyendo modalidades alternativas de vida, que sean sobre todo, como dice su discípulo Lipovetsky, modalidades de vida que nos gusten. Para terminar, como conclusión, me gustaría mencionar una cuestión sobre la concepción del individuo en ambos. Para Marx, el individuo es un sujeto revolucionario. Esto es lo que lo hace válido. Para Michel Foucault, no existe un sujeto revolucionario. Lo que existe es un individuo que se da cuenta de su situación y que trata de transformarla. Así, mediante pequeñas batallas que no se acaban nunca, ¿no?
que van a permanecer ahí durante toda su vida, ¿no? Hoy hago alianzas con uno, mañana hago alianzas con el otro, ¿no? Y voy tratando de cambiar todas estas formas de imposición, de victimización de otras personas, de injusticia sobre otras personas, para tratar de construir un mundo de mayor equidad y justicia. Pero el dato diferente respecto de Marx, y recuerdo aquí esta cuestión, Marx trabaja desde el deber ser, la economía y la política. Foucault trabaja en cambio sobre qué más podemos hacer además de deber ser, o sea, desde el hedonismo, ¿no? Para Michel Foucault, el individuo que tiene todas estas batallas tiene que ser un individuo al que le gusten las batallas. O sea, tiene que ser un individuo que se comprometa con estos cambios, tiene que ser un individuo que construya ideas, que construya sus propias trayectorias y al que le guste la vida que lleva, esta vida de transformación social. Entonces, finalmente, la coincidencia, digamos, de ambos estaría en este dato de que para los dos es fundamental la cuestión de la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? No se trata nada más de pensar el mundo, sino de transformarlo. Y entonces Foucault, a pesar de que todo su trabajo es sobre discurso, saber y poder, la propuesta central que él tiene es el uso, el valor de uso de estas verdades y las posibilidades de transformación que podamos hacer en nuestro mundo de esto. Bueno, nada más. Gracias.